nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias especialmente por este momento de oración, de aprendizaje, donde te pedimos que sea la gracia, el poder y la fuerza del Espíritu Santo la que obra en cada uno de nosotros, todo para gloria y honra tuya. Amén. Juliet, me alegra saludarte. La paz del Señor sea contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo seguiste? Fortaleza de Dios, hola mi Fer. Bien, gracias a Dios, ahí en recuperación, pero bien, Eh, gracias. qué bueno verte. Yasmín, oramos también. Les voy a pedir que oremos por Jazz, que está afectada por un virus. Oremos también por Rosita y por las peticiones que hemos enviado. Hay varios guerreros enfermos, no olvidemos la oración por María Judith, bueno, y por todos los guerreros enfermos. El día de hoy fue un día importante porque iniciamos nuestra jornada de oración de novenarios y coincidía con el día 1 de todas las devociones que normalmente hacemos. Y a veces a ustedes les llega una pregunta que parece que fuera para cada uno de ustedes, y sí es para cada uno de ustedes, pero le llega simultánea a todos. Somara, ¿me acuerdas para meterte en cartelera? Ya que me acuerdas de meter, por favor, ya que buenas noches, la paz del Señor sea contigo. Fortaleza de Dios. Ah, bueno, pues ya que también oramos porque está próxima a decirle chao chao a su riñoncito, ¿no? ¿Ya te dijeron cuándo? No, todavía no. Bueno, acuérdame para incluir a Xiomara y mira los que no están incluidos en cartelera para incluirlos. Entonces, hoy coincidíamos con ese trabajo de oración, que es bien importante. Y bueno, cuando les llegó la pregunta a cada uno, simultáneo yo se la envío a todos. Con sorpresa vi que muchos no respondieron. Me imagino que estaban muy ocupados hoy y no alcanzaron a ver el WhatsApp. Me imagino que otros pues no pudieron, y los pocos que lo hicieron o que lo hicimos, bueno, empezamos esta jornada, pero la clase, el tema de hoy no era este, pero yo creo que hay que devolvernos a un tema que es bien importante y que creo que es la base de todo, ¿no? Para nosotros que somos grupo de oración, ese es nuestro nombre, grupo de oración. Y cuando en nuestro nombre hay algo que está fallando, o que nosotros vemos que está fallando, o que contemplamos directamente la posibilidad de que esté fallando, pues hay que redireccionar, hay que mirar qué está pasando, porque un grupo de oración que no ora o que ora mal, pues no va a poder avanzar, no va a poder progresar, no va a poder llevar a cabo la tarea espiritual, y lo más importante es que no va a poder crecer cada persona integrante del grupo, es decir, a nivel personal, en su formación. La formación es bien importante, los temas establecidos son bien importantes, pero yo me puedo aprender el catecismo de arriba a abajo, y me puedo aprender las clases de querigma que Nelson nos ha dado a la perfección, y me puedo aprender los temas de demonología, de fe y demás que Fercho nos ha dicho, pero si en mi vida como servidor y como integrante de un grupo de oración, mi oración falla, pues realmente no estoy haciendo mayor cosa. Entonces, no es que los vaya a poner aquí en la palestra ni que los vaya no, sino es un consenso general. Quiero saber algunas cosas para que entendamos todos y para que podamos
direccionarnos todos bajo la misma luz, bajo el mismo camino, y así podamos entender y comprender la importancia de la oración en mi vida, qué puede estar fallando en mi oración que hace que no sea tan buena, y si me está saturando, si no me está saturando, y si yo entiendo lo que es la oración y los diferentes tipos de oración, que ya habíamos hablado incluso de esto. Entonces, por ejemplo, yo quisiera que, salud Margarita, vale otra vez dinero, y el otro amor, ¿no? ¿No alcanzaste? Bueno, Margarita, activa tu micrófono. Dígame, director, buenas noches Cuéntame, para buenas noches. Cuéntame para ti, ¿qué es la oración? la No, no, oración es no, no, un... no te vas a remitir al catecismo, ni te vas a La remitir oración para a, mí, a la clase de Kerigma, no, para Margarita, ¿qué es la oración? para mí la oración es el encuentro con mi Señor a primera hora del día. ¿Solo a primera hora? A primera hora y al finalizar el día. A todo ¿Solo en, momento. solo en esos dos momentos? En todo momento. Bueno, ¿y cómo es tu vida de oración? ¿Cómo es tu oración en el día? ¿Cómo es oración en el día? Ujú. Me levanto muy temprano, darle gracias al Señor, a entregarle el día y a entregarle esa noche que me permitió descansar y tener un plácido sueño. Darle gracias al Señor por permitirme un momento de vida y por darme la oportunidad de vivir. Ese es lo primero que hago en la mañana, levantarme y agradecerle al Señor por por cada minuto de mi vida. Bueno, muy bien. Liliana Montaño, hola Lili, buenas noches. La paz de Dios sea contigo, activa tu micrófono. Liliana, Fortaleza de Dios, ya. cuéntame, para ti, ¿qué es la oración? Bueno, la oración para mí es al levantarme, darle gracias a Dios por darme la vida, por mi familia. Y luego comencé desde el lunes a hacer los laudes. Los Ujú, laudes. sí, Bien, Señor. bueno, muy bien, gracias. Ujú. Belsi, buenas noches, la paz del Señor sea contigo desde el Playón. ¿Estás en el Playón o estás en Bucaramanga, Belsi? Activa el micrófono, porfa. Estoy en el playón, en mi casa acá en el playón. Ah, bueno, Barrio saludos a toda Guadalupe. la gente del Playón, Santander. Gracias a todos los guerreros. Buenas noches. Belsi, para ti, ¿qué es la oración? Para mí la oración es el encuentro con Dios, la intimidad con Él. Es como darme ese espacio para mí, para acercarme más al Señor. ¿Y eso se cumple en tu vida? O sea, eso que me acabas de decir ahorita tan bonito, ¿se cumple o no se cumple? Sí, sí se cumple. Bueno, John, buenas noches, la paz de Dios sea con usted. ¿Dónde anda? ¿Chupando frío en Pamplona o dónde? Y bastante en Sí. Pamplona todavía. Ah, bueno. Me alegra saludarlo. John Sin, ¿para usted qué es la oración? Pues creo que todo el mundo concluimos siempre lo mismo, ¿no? De que es esa comunión permanente de tú a tú, de face to face con nuestro Señor. Es ese hablar con el amigo, con ese amigo, con esa confianza y desbordar todo nuestro amor a Él y nuestras necesidades también. ¿Cómo estoy orando? Pues generalmente pues si hago el rosario por parte del grupo en la noche, en la mañana pues ya me estoy parando a las 4 de la mañana a hacer también el rosario y hago las novenas de San José o la del Divino Niño o la de la Virgen del Carmen. Yo le quiero preguntar una cosa, John. Cuando usted hace una novena, ¿qué siente? ¿Qué piensa?
entrego, ¿Qué intención lo está moviendo a hacer una novena? pues inicialmente en la novena, pues por la petición que tenga en mi corazón, pero no por mi voluntad, sino que me la entregue mi Señor a la voluntad de Él, no la mía. No como yo, sino como Él. No cuando yo, sino como cuando Él. Bueno, y ese poema que me acaba de echar, ¿se cumple o no se cumple? Sí, Porque claro. eso suena bonito, mejor dicho, y quedé yo enrollado en ese texto tan No, maravilloso. sí, sí, antes sí me aferraba a la petición mía, pero afortunadamente aprendí a entregarme a Él, a los brazos de Él, y que Él haga su voluntad, que Él siempre hace lo mejor para cada uno de nosotros. Bueno, muy bien, gracias. Toñito, ¿qué es la oración para usted? Buenas noches, Ferchito, y para todos, la paz del Señor esté con ustedes. Ferchito, igual, es ese momento con Dios, ese momento eh, de contarle y de querer escucharlo y de sentir muchas cosas hacia Él. ¿Cómo qué cosas siente? Eh, Alivio, paz, fortaleza, esperanza. Y eso que usted me Eh, acaba de contar, ¿se cumple? yo creo no, pienso que estoy como en un 50, Fercho. Sí, en un Eso es 50. como 3 veces a la semana, 4. No, yo el Santo Rosario todas las noches, eso sí no puede faltar. En las mañanas y en las noches antes de acostarme oro con Dios, le oro y le doy gracias. Tampoco puede faltar. No he podido hacer de la madrugada, no sé, usted sabe, conoce pues que yo tomo medicamentos para dormir porque si no los tomo paso en blanco. Entonces, quizás es una excusa porque yo creo que si empiezo a hacerlo, quizás ya no necesite eso si lo hago con fe y hago ya los 70 a la madrugada. Bueno, Pero pero visita al Santísimo, mientras sígase el tomando la Santísimo pastilla, no, Medio. y me eche la culpa después. Sí, y Pero Santísimo visita a mediodía, cuando salgo a la oficina a almorzar, paso y le digo y lo visito. tengo una Salud. pregunta. Cuando usted ora el Santo Rosario, ¿qué pasa en usted? ¿Qué pasa en su mente? ¿Qué pasa en su corazón? Ahí, Yo, dígame. sí, sí, yo antes lo rezaba porque me lo aprendí. Y ahora lo oro el Santo Rosario, cada misterio, eh, lo contemplo y me remito a la situación que vivió nuestro Señor Jesús. Me acuerdo de las películas y cuando digo el primer santo misterio que se contempla, me remito a esa película, a ese momento, me acuerdo de ese momento y empiezo a hacer el Santo Rosario. Toñito, ¿usted de pronto se acuerda de una de las promesas para las personas que oren el Santo Rosario con devoción? ¿O no? Eh, Yo no ofrezco, tranquilo que no pasa nada. ¿Se No acuerda, morirán sin los sacramentos. ¿Se acuerda cuántas promesas son? 15. Son 15. A ver, ¿cuántos Toños hay? estar ayudando, pues. Es que nos dio 20.000 para que nos... 50-50. 50 él, 50 nosotros en la ayuda. Bueno. Miren, ahí tenemos un bosquejo general, un panorama de lo que es la oración. Entonces, ¿a mí qué me preocupa? Que todos sabemos qué es la oración. Hemos dado diferentes conceptos hermosísimos. Eso yo aquí casi me descurro, mejor dicho, todo lo que estaban diciendo. Pero tal vez miren, ahorita que viene Navidad, ustedes que arman árboles, bueno, los que armamos arbolito y nos gusta la Navidad, cuando yo relleno mucho el árbol de muchas cosas ya queda como saturado, ¿cierto? Entonces ya uno no dice, uff, qué árbol tan chévere, sino esa vaina está rellena de todo.
que puede ser bonito, que puede ser agradable, pero si yo lo miro mucho, cansa. Y la primera impresión que da ese árbol es eso, está saturado, está lleno. Entonces, a veces nosotros podemos estarnos equivocando en nuestra oración. De pronto yo puedo tener algo de culpa en eso y por eso mismo quiero hacer esta charla. Hola Danilo y Sandra, buenas noches, bienvenidos. Un abrazo especial. Entonces, tenemos que direccionarnos a la oración precisamente por lo que estamos haciendo también de nuestras actividades, de nuestras oraciones. Entonces, la oración no es más que el método de comunicación con el Señor. Eso es la oración. Muy lindo todo lo que me dijeron, sí, pero quitémosle la ropa a todo eso, para que quede simplemente en que la oración es cuando yo me comunico con Dios. Muchos me dijeron, es cuando yo en la mañana le digo y tan chévere. Pero el resto del día, ¿qué pasa? No, también en la noche, yo también le digo en la noche bueno, y el resto del día, ¿qué pasa? No tiene que ser una extensión que nos vaya a sacar de nuestras actividades, porque además pues todos tenemos actividades, pero tenemos que entender, miren, el padre Larrañaga, en sus métodos de oración, él dice algo muy cierto, mire, la oración, y esto pueden anotarlo para que lo vayamos entendiendo, la oración es un don de Dios. Y cuando yo le escuché eso al padre Larrañaga, me impactó y me gustó y me interesó. Además, porque es que un don, uno debe pedir el don y uno debe pedir el Espíritu Santo para que ese don se avive. De ahí que la oración puede ser una oración árida o puede ser una oración que en verdad dé frutos. ¿Por qué árida? Porque una vez puede estar haciendo una hora de oración y realmente se sintió conectado con el Señor solamente 5 minutos o 10 minutos o 20 minutos o a veces bajo esa fortaleza que el Espíritu Santo da, uno pudo estar conectado toda la oración, pero muchas veces nuestra oración no es la mejor, muchas veces esa oración no es tan profunda y no es tan directa y tan enfocada con el Señor, pues porque yo mismo la estoy limitando, porque no he entendido que hay varios tipos de oración. La oración establecida son las oraciones que nosotros conocemos. De hecho, la oración más importante es la que el Señor nos enseñó, que fue el Padre Nuestro, ¿cierto? Pero ¿cuántos Padre Nuestros yo habré orado en mi vida? Uno dice muchos, mentiras, muy poquitos. Yo he recitado miles de Padre Nuestros en mi vida y eso es algo diferente. Pero que en verdad yo haya sentido, en verdad yo me haya apropiado de esa situación, de ese momento como un apóstol y haya permitido que cada palabra de esas choque en mi corazón, me sacuda, me motive, me sane, me libere, porque es que el Padre Nuestro es súper completo. Si nosotros revisamos esa oración del Padre Nuestro, pues es muy completa y de hecho debe serlo porque fue el Señor el que nos la enseñó, ¿cierto? El que se la enseñó a los apóstoles. Entonces, tenemos que empezarle a quitar al tema de la oración tanta situación que yo mismo quiero ponerle o tanta intención que yo quiero ponerle que la satura, que la hace pesada. Mi oración debe ser liviana, debe ser una oración plena. No puedo confundir los momentos de oración preestablecidos que ya están o de oraciones que ya están establecidas con los momentos de oración y meditación, no del yoga, ¿no? De home, no, sino mi meditación con el Señor, que es cuando yo empiezo a tener una plática
con el Señor, es cuando yo me abro verdaderamente al Señor y es cuando yo le permito al Señor que empiece a obrar en mí. Alguien me hablaba y de los que yo les pregunté al inicio me decían, bueno, yo me levanto y lo primero que hago es darle gracias al Señor. ¿Eso está bien o está mal? No, está bien. La gratitud en la oración es de lo que más agrada al Señor. No voy a decir que desagrada, pero creería que lo tiene cansado o ya acostumbrado. Es la típica oración del que se levanta y empieza a pedir de una por todas las necesidades, las deudas, y hoy tengo que pagar el recibo y no se acuerda que el Señor le hizo el regalo de la vida y que le dio salud y que le permitió vivir un día más y que nos permitió tantas cosas que muchas veces nosotros no valoramos. Y esa oración de gratitud debe estar ahí presente. Es más, el Padre Nuestro nos invita a santificar cada momento de nuestra vida y nosotros tenemos que hacerlo y tenemos que ser agradecidos con el Señor, incluso recordando que no hay situaciones o momentos malos, sino que todos son experiencias vividas para podernos acercar al Señor. Por eso la felicidad no es plena, por eso toda la perfección no está en nuestra vida, porque seguramente nos apartaríamos del Señor. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, bueno, primero esa oración de gratitud, pero yo debo preparar un momento personal, un momento de encuentro con el Señor donde yo le pueda decir, Señor, hola, buenos días, aquí estoy. Mire, acuérdense de esa historia de Jim, que yo se las conté hace mucho tiempo porque no sé a quién se la escuché, creo que fue a un padre, ¿se acuerdan? De Jim, que Jim era un maestro de construcción y en Estados Unidos él llegaba siempre a la iglesia y se arrodillaba un momentico y se devolvía, y el padre era muy celoso de su iglesia y dijo, este man me vas a robar. Y resulta que él después averiguó y era que Jim se gastaba media hora de trayecto en el almuerzo, se postraba y le decía al Señor, hola Señor, aquí estoy, soy tu hijo Jim y vengo a saludarte, y se devolvía otra media hora. Y cuando él supo que Jim hacía eso, el padre se sobrecogió y se sintió muy triste, porque dijo, yo estaba juzgando a este man y mire la enseñanza que me dio. Un día no volvió Jim y pasó una semana, Jim no volvió y el padre se preocupó y fue a la obra a preguntarle. Resulta que Jim se había accidentado. Y cuando llega y a visitarlo, pregunta por Jim pensando que lo va a encontrar allá en su cama triste, afligido, quién sabe cómo, y la jefe de enfermera le dice al contrario, que él es muy feliz y que al mediodía es el momento de mayor felicidad de Jim. Y entonces el padre va y le pregunta y le dice que cómo está, que por qué, que espera que no se sienta solo. Y bueno, y Jim les cuenta cómo al mediodía va el Señor y lo saluda y le dice, hola Jim, soy tu amigo el Señor y he venido a saludarte. Entonces, cuando yo logro darle ese espacio y cuando yo entro en ese estado de tranquilidad y de amistad con el Señor, ese es el momento más importante de la oración. Tal vez es la verdadera oración personal. No quiere decir que cuando yo estoy orando una novena, como estábamos hablando con John, o cuando estoy haciendo otra oración, o el Santo Rosario, como hablábamos con Toño, no sea una oración valedera. No, sí, es muy importante, son muy importantes, pero lo que pasa es que ese momento de oración personal, ese momento de intimidad con el Señor, ese momento donde yo entro en meditación con el Señor es mío, porque es que es una oración que es personal, es donde yo logro desnudarme, donde yo logro descargarme de todo lo que yo tengo. Y es ese momento de plática con el Señor y no hay una forma establecida de que yo les pueda decir es que se tiene que hacer así, así. No, porque en ese momento es Natalia Andrea hablando con el Señor, es Lucho hablando con el Señor, es Toño hablando con el Señor, es Nelson hablando con el Señor, soy yo hablando con el Señor, y nuestras vidas son diferentes, nuestros problemas son diferentes, nuestras necesidades son diferentes y nuestra forma de hablarle al Señor es diferente, pero es el momento más cálido, es el momento más placentero para el Señor, es el momento donde yo tengo que darle vida a ese
a esa amistad con Dios, es donde yo puedo contarle al Señor, donde yo puedo expresarle mis sentimientos, donde yo puedo entregarle lo que verdaderamente soy, siento, quiero ser, y pueden ser pláticas que cuando se hacen bien hechas y se tiene el tiempo, entre comillas, porque el problema nuestro hoy es de tiempo, pero cuando se tiene el tiempo es algo maravilloso. ¿Se debe hacer todos los días? Claro que se debe hacer todos los días, porque es que eso es lo que no me deja cargar, eso es lo que no me deja llenar de esa cantidad de rocas que cada vez me van mermando, que cada vez me van doblegando, que cada vez me van sacando de ese entorno de la oración. Entonces, cuando yo no descargo, entonces recibo el anuncio hoy, día 1 de las devociones, y entonces uno, y otra vez estas oraciones, y se imagina lo que tiene que hacer, una cantidad y una carga de oraciones que no es capaz de llevarlas, y que por el contrario no las va a hacer con ese amor y con esa plenitud que se deben hacer, sino que se van a sentir como que están forzados a hacer algo que no quiere hacer, que no puede hacer, o que no le nace simplemente hacerlo. Entonces, la oración es un don de Dios, como les decía, y hay que pedírselo al Espíritu Santo para que cuando yo empiece a orar, en mí esa llama del Espíritu Santo crezca, se fortalezca, me llene de luz, de alegría, y que ese momento esperado, más que cualquier otra cosa en ese día, es ese momento de mi intimidad con el Señor, donde yo le hablo. Miren, yo en el carro, a mí me sorprendían muchas cosas. En aquel tiempo en que teníamos, yo creo que la mayoría de ustedes no lo conoció, pero algunos sí, y teníamos ese regalo de Dios de recibir las profecías. A mí me daba muchísima alegría, porque yo hablo mucho con el Señor cuando yo voy en el carro y me pongo a hablar como un loro con el Señor. Perdón, y le digo, Señor esto, Señor lo otro, Señor. Y en las profecías Él me respondía, y era tan impresionante y era tan maravilloso que detalle a detalle lo que yo le iba diciendo, Él me lo respondía, y le decía, y me decía que a Él le gustaba mucho cuando yo iba en el carro, iba manejando y me ponía a hablar con Él. A mí eso siempre me causó una fijación, sobre todo porque la persona que daba la profecía no tenía ni idea que yo hacía eso. Entonces, ese testimonio pequeñito que les doy respalda ese tema de la intimidad con el Señor. Entonces, esa oración como don de Dios, pues yo debo pedirla, y debo pedirle al Espíritu Santo que me regale ese don de la oración, pero también es un arte, porque es que yo tengo que aprender a dominar, tengo que aprender a realizarlo. Miren, la oración de intercesión que se hace, yo les pregunto, la mayoría de nosotros vemos como la petición que hizo Rosa ahorita por su hermano, o la petición que hicimos ayer por, ay, se me fue, María Judith. por María Judith. Una cosa es poner las manos, y otra cosa realmente hacer en ese momento, aunque sea una oración. Yo no tengo que echarme la media hora, y si puedo hacerlo, pues mejor. Pero si esta mañana que yo les pedí la ayuda porque estaba en una prueba, algo sencillo que tenía que hacer, pero tenía que salir bien. Si yo en 30 segundos digo, Señor, respalda a esta persona que necesita tu ayuda, no conozco cuál sea su problema, pero que sea la luz del Espíritu Santo. Mire, esa oración tiene mayor validez que si de golpe yo me botara a orar el Santo Rosario de rodillas. ¿Por qué? Porque siempre he dicho y repito lo que el Señor me dijo: yo no soy un Dios mecánico, yo entiendo situaciones, yo entiendo corazones, yo entiendo vidas. Entonces el Señor entiende nuestra oración, pero nuestra oración debe tener un orden, y eso tienen que apuntarlo. Son 3 puntos que regala el padre Larrañaga, y mañana les voy a compartir 2 videos muy buenos donde él nos explica esto: es el orden, el método y la disciplina, que son 3 puntos muy importantes para poder realizar mi oración diaria. Miren, el Padre Pío decía, no se consigue la salud espiritual sino con la oración.
No se consigue la salud espiritual sino con la oración. ¿Y qué es la salud espiritual? Pues la plenitud del espíritu, la paz del espíritu, esa paz que Satanás busca robarme tantas veces. Esa plenitud me la da la oración. Y también decía el Padre Pío, no se gana la batalla sino con la oración. Y acuérdense que nosotros somos guerreros y recuerden que estamos en batallas permanentes. Entonces, a mí me dio mucha tristeza y ojo porque no quiero señalar absolutamente a nadie, porque a mí también me pasó. Entonces, cuando yo les envié la pregunta que les llegó a todos, algunos me respondieron, sí, Fer, lo intenté, pero me dormí. Lo intenté, pero no fui capaz, me ganó el sueño. Entonces, cuando yo leía esa respuesta, yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la oración no puede tener ese sitio de importancia en mi vida y en todas las actividades del día? ¿Por qué si yo tengo si yo soy de un grupo de oración, no le abro ese espacio a la oración? ¿Por qué las actividades del día, que son todas muy valederas, me roban el tiempo de la oración, ese tiempo precioso que me enriquece, que me fortalece y que me va a ayudar a seguir adelante? Entonces, yo debo entender y debo comprender que la oración es el medio por el que yo puedo estar en la presencia de Dios. El padre de los Monteros hace una invitación muy especial para esto que yo les estoy diciendo, que es la meditación con Dios, pero él nos invita a hacerla con el Evangelio en la mano. Por eso es que es tan importante el tema de hacer la lectura del Evangelio, lo que hemos venido trabajando todos los días, que creo que lamentablemente no lo hemos podido lograr. Pero cuando cada uno de nosotros realmente tome la importancia de lo que es hacer el ejercicio de la lectura, de analizar la lectura del día, de intentar ponerla en práctica y de ponerse una tarea, nuestra vida va a cambiar, nuestra vida se va a fortalecer. Miren, hay algunas citas que quisiera también que las tomen, que las apunten, porque es el respaldo para entender qué es la oración en nuestra vida, para entender Dios para qué nos regaló la oración, para entender realmente para qué me sirve la oración. Y en este texto, en la segunda de Samuel 22:7, dice, pero en mi angustia, Señor, a ti clamé, a ti, mi Dios, pedí ayuda, y desde tu templo me escuchaste. Y este texto nos muestra nuestra debilidad, nos muestra que nosotros realmente no somos nada. Y ante esa situación, mirando, podemos clamarle al Señor y vamos a encontrar ese respaldo de Dios. En segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y estas palabras de este segundo libro de Crónicas, pues nos muestra la importancia y la bendición de lo que el Señor puede hacer sobre nuestra vida. En los salmos hay partes muy importantes también que nos muestran la oración. Salmo 31:22, en mi angustia llegué a pensar que me habías apartado de tu vista. Y este es uno de los momentos tal vez más tristes, incluso creo para el Señor, que es cuando nuestro orgullo nos hace ver o nos hace tal vez entender o comprender que ante la no respuesta inmediata del Señor a lo que yo estaba pidiendo, a ese capricho, pienso que Dios se apartó de mí. Pero dice el Salmo, pero tú escuchaste mi voz suplicante. Entonces no es una voz que ordene, no debe ser una voz que ordena, sino debe ser una voz que suplica en el momento en que yo a ti clamé. En el Salmo 118:5, en medio de la angustia clamé al Señor y Él me respondió y me dio la libertad. Y nos muestra una vez más cómo es en esos momentos de dificultad y por qué el Señor los permite, donde nosotros realmente nos desnudamos
a los ojos de Dios para ser nosotros mismos. Ya se los había dicho en alguna oportunidad. Es el momento justo donde el alma tiende a ser realmente lo que es, esa creación de Dios, sin máscaras, sin tapujos, sin mentiras, sino que sale de nuestra alma esa necesidad. En Proverbios 15:29, el Señor está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Y esta sí que es importante, porque es que nosotros tampoco le damos la importancia necesaria al estado de gracia, al estado de gracia. Miren, hablé con una muchacha y me hizo recordar algo que Nelson también me hace recordar y que o mejor, ya empecé a poner en práctica, y es el tema de las 33 misas. Ella me decía, bueno, me contaba algo de su vida y quería que nos entrevistáramos, y yo le dije, claro, mientras nos vemos, confiésate, empieza a ir a Eucaristía, y ella me dijo, estoy en el proceso de las 33 Eucaristías, y me acordé yo de las 33 Eucaristías, porque desde siempre hemos invitado a la gente a eso, esa invitación a las 33. Primero, las 33 Eucaristías pues tienen un significado importante, porque son los 33 años de vida del Señor. Segundo, a nivel de psicología, ¿cierto, Lady? Hablamos de los 21 días que hacen que la persona tome una determinada costumbre bueno, sí, digamos, Hábito. Eucaristías, intentamos que la persona se enamore de la participación en la Santa Misa, de la participación de vida. Y no se nos puede olvidar que el estado de gracia es importante. Nosotros no podemos ser permisivos con cada uno de nosotros sin que el estado de gracia esté vigente en nosotros. Porque es que realmente no sabemos el tiempo, no conocemos el tiempo. Miren, en Soracá la Virgen María dijo que lo peor no había pasado, que lo peor venía, que todavía venían cosas muy difíciles para toda la humanidad, y nos lo dijo recientemente en oraciones que estuvimos haciendo. Entonces, nosotros, siendo del grupo de oración, pues no podemos darnos el lujo de apartarnos del estado de gracia. Ese estado de gracia tiene que ser permanente. Ante la falta del estado de gracia, por eso mi oración puede ser vacía, por eso yo no puedo encontrar a veces la respuesta que necesito. Por eso yo puedo decir, es que por más que yo intento hacer la oración, pues no la consigo hacer como yo quisiera, es decir, no siento esa plenitud. A veces a uno hasta envidia le da, es que yo veo que aquel cierra los ojos, se postra, se entrega, y eso, mejor dicho, yo ¿por qué no puedo? Entonces, antes de estar pensando, yo debo revisar mi vida, cómo está en esa relación con Dios. Todos sabemos que la casa primero se limpia el polvo, se barre y después sí se trapea, porque si uno trapea con el mugre, el desastre es peor, ¿cierto? Mateo 6:5-6. Mateo 6:5-6. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú guerrero, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre ve en lo secreto y te recompensará en público. Es lo que les estoy diciendo. Es ese momento de intimidad. Entonces, si yo tomo como base todo lo que hemos hablado hasta este instante, pues los objetivos comunes de oración van a poder darse. Esto es para nuestra vida personal. Pero en este momento empezamos una campaña, empezamos ni siquiera una campaña, empezamos una batalla. Y cuando uno empieza una batalla, tiene que estar preparado, porque guerrero que no esté preparado, pues va, como decimos vulgarmente, va a llevar del bulto su economía, su vida personal. Su esposa va a empezar a pelear más, van a haber problemas en la casa, van a haber problemas en el trabajo. ¿Pero qué está pasando? Pues que empezamos una pelea.
empezamos una pelea en este mes que tiene tanta fuerza en lo negativo. Por eso es que es importante, por eso no hicimos transmisión, ni vamos a hacer transmisión de todos los novenarios que hagamos durante el mes de octubre. Pero el día de hoy era muy importante. No sientan que, ay, no, ya no lo hice, ya no lo puedo hacer. No, al contrario. Vamos a esta noche a descansar con toda la firmeza, a levantarnos con alegría, porque estamos formando parte de una batalla. Mire, les voy a contar una experiencia pequeñita y se las tengo que contar porque finalmente yo siempre les cuento mis vivencias y mis testimonios. El padre Álvaro Puerta dijo algo tan cierto y me dolió tanto. Cuando nosotros nos fuimos con los que tuvieron la oportunidad de acompañarme a Soracá, yo nunca había tenido un viaje tan complicado a nivel personal, O sea, nos fuimos, me fui en el mismo puesto que me he ido las últimas veces, donde en pie de cuestas casi ni alcanzan a terminar el rosario y yo ya voy como una morsa dormido, que me parece algo maravilloso porque descanso y puedo llegar allá bien, pero en esta no pude. Cerraba los ojos, yo sentía cosas, yo sentía que me chuzaban, yo sentía intranquilidad, yo me sentía mal. No le dije a nadie, igual Carlos iba en el otro bus, pero cuando llegué le dije, cuando hicimos la primera parada, yo le dije, Carlos, yo siento que hay algo que no está como bien. Finalmente, bueno, no, o sea, dormí, pero no descansé. Entonces, ya se imaginarán cómo llegamos a Soracá. En el rosario hubo una parte donde yo me dormí y en la misa hubo otra parte donde yo me dormí. Pero en el rosario hubo un momento donde el padre Álvaro dijo, los vi jeteando, los vi allá con la jeta abierta, estaban jeteando muchos. Y era la verdad, y ese tal vez es una de las cosas que no se deberían dar en las peregrinaciones a Soracá. Hay que buscar que la gente duerma. Yo no sé si vamos a dar en la próxima la pastillita para que puedan dormir. Toca decirle a Toño que me diga el nombre para que podamos llegar allá descansados a participar. Miren, yo sentí que me perdí el rosario. Y el padre dijo, pero era como si me estuviera diciendo, me dijo, ¿y saben qué? Y ese rosario no se vuelve a dar, porque ese rosario era único. Y yo decía, uy, sí, y el padre decía, semejante viaje que se pegan para llegar aquí a jetear. Entonces, es lo mismo. Intentamos levantarnos a las 4 de la mañana todos como hermanos en comunidad, porque todos, no sabemos cuántos, pero muchos nos despertamos a las 4 de la mañana a hacer esa oración. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me duermo, pues el Señor le dará ternura, no se va a poner bravo. Pero ¿qué pasó? Que yo me perdí de ese momento de oración, que yo me perdí de ese momento de gracia, que yo me aparté de esa batalla, que yo mismo permití que yo fuese vencido en esa batalla. Y esas cosas no pueden pasar. Yo mismo no me puedo apartar de las cosas buenas, porque cada batalla en donde logremos vencer, pues va a ser seguramente de bendición. Cada esfuerzo donde el Señor vea que yo incluso me levanto cansado, con sueño, pero hoy me echo agua en la cara, pues para estar despierto y para poderla hacer, pensando que somos muchos los que estamos haciendo y que finalmente lo hacemos en el nombre del Señor, pues así las cosas van a cambiar. Me le robó 5 minuticos más, Nelsito. Entonces, debemos tener eso muy claro. Yo iba a hablarles, pero de pronto lo voy a dejar para el otro tema, porque es que también me parece importante el tema de las devociones, porque yo veo que muchos no estamos haciendo las devociones, y yo no les estoy poniendo a que hagan muchas, sino tenemos. Eso sí, no es que queramos, es que tenemos. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Natalia Andrea, Natalia, ¿tú hiciste hoy el día 1 de la oración al Espíritu Santo? Y me dices, no, Fer, yo te digo, debes hacerlo, porque es que no soy yo el que lo pidió, fue la Virgen María. La Virgen María nos pidió la oración al Espíritu Santo. Y si nos damos cuenta en todos los mensajes que a mí el Señor, para gloria y honra suya, y para beneficio mío y de todos, nos ha dado, Él siempre ha dicho, pida Espíritu Santo. Oren al Espíritu Santo. Pídanle al Espíritu Santo. Y miren que buscando la oración como don debemos pedir Espíritu Santo.
Entonces, esa fue una instrucción de la Virgen que yo no me puedo pasar de chévere. Debo obedecer porque nos dijo fue la Virgen María, ¿sí? La otra oración, la de San José. Muchos me preguntaron, Fercho, el taller de San José. Yo hablé con el Citón y hubo problemas técnicos y eso me gustó porque cuando uno extraña la oración, es porque ya la necesitas, porque ya le hace falta, es porque yo también, yo la escucho y yo le dije en el CIN, ¿qué ha pasado? Y en el CIN me explicó, pero eso es maravilloso. Y quiero decirles algo, el taller de San José es una cosa diferente a la novena de San José. La novena de San José es una oración diferente que también nos pidió la Virgen María que la hiciéramos, porque nos regaló a San José como patrono. Nuestro primer patrono era San Miguel Arcángel, San Gabriel Arcángel, San Gabriel Arcángel, que es fortaleza de Dios, el mensajero, el anunciador, y nosotros somos anunciadores del Evangelio. Pero la Virgen María hace unos 4 o 5 años nos regaló, nos asignó a San José, su esposo, como ese patrono. La novena que empezamos a recomendar mucho, esas dos son obligatorias, la del Espíritu Santo y la de San José. En algún tiempo hicimos una oración para romper cosas de brujería y bueno, y era una oración muy buena que no sé si se consigue, pero la Virgen nos mostró recientemente y es maravillosa la novena a la Virgen María de Satanudos, que es la que nos ayuda con todas las dificultades y nos ayuda contra los temas de brujería y temas oscuros. Entonces, nosotros tenemos que entender, yo puedo hacerme 1000 novenas, 1000, pero si igual no sé cuál es el objetivo, cuál es la devoción y cómo lo debo vivir, creo que voy a estar equivocado, porque simplemente se va a convertir en una oración más, pero va a ser una oración vocal, simplemente de aquí hacia afuera. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar de estas devociones, vamos a conocer las devociones, vamos a entender las devociones y vamos a fortalecer un poquitico más entonces ese don de la oración. Yo les pido de verdad que cada uno se tome el compromiso de empezar a pedirle al Señor este don y esta gracia de la oración y que sigamos participando, no importa que hoy no lo hayamos hecho, de este novenario de los 70 San Miguel, porque tiene un objetivo y es el mes de octubre, es un mes de batalla y es donde batallamos todos por nosotros mismos como comunidad y por nuestras familias y por las personas que lo necesitan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y Siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Amén. me le robo 2 minutos más a Nelson, lo que quiere decir que él se va a correr otro poquito. Una pregunta, Fer. ¿Quién? Ruth, Ah, hola Ruchita, dime. Fer, es que pues yo esta mañana para guiarme, porque pues no sé, me confundí, yo puse la transmisión que hicimos el año pasado en septiembre. Bueno, Pero el año pasado, sí, lo que pasa es que el año pasado le metimos unas oraciones y algo, pero como todos no la tienen, entonces yo dije, vamos a hacerla como se hace básica, que es sino que yo me una guié por oración donde tú le das gracias al Señor y ofreces la oración. Un Padre Nuestro, un Ave María, un credo. 10 San Miguel Arcángel, 10 y un Magnificat. Otros 10, un Magnificat. Otros 10, un Magnificat. Así hasta los 70. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Listo? Listo, sí, señor. En la siguiente edición de nuestro libro, creo que eso va a estar. Bueno, les decía rápidamente, Yasmín ya inició con el trabajo de los buzos, muy chéveres, muy buenos para tierra fría, no acaloran tampoco en tierra caliente. Entonces, los que me han preguntado por él, incluso los guerreros de otras ciudades, pues pueden hablar con Yasmín para que cuadren también su talla, lo manden a hacer. Ella da la oportunidad de que sean 2 contados, etcétera. ¿Listo? Bueno,
Nosotros hablamos, bueno, este viernes tenemos nuestra vigilia de oración, así que les agradezco la participación de todos. Nos vemos a las 6:30 de la tarde, Parroquia San Antonio del Carrizal, para participar de la misa y enseguida de la vigilia. Esta vigilia se hace porque es necesaria para la comunidad, pero también para repeler el trabajo que vienen haciendo los sacerdotes, bueno, entre comillas, los padres, eh, ¿cómo es? ¿Cómo es, Pedrinchi? Los padres Anglicanos. anglicanos que se están tomando el trabajo, bueno, en una cantidad de cosas. Entonces, es que la gente entiende que nosotros los católicos también hacemos esa oración, que en la parroquia de la arquidiócesis también se pueden hacer esas oraciones. Entonces, es bien importante, es la primera que vamos a hacer, así que espero que todos asistan. Por otro lado, este viernes vamos a empezar ya nuestro trabajo. Acuérdense que hablamos, vamos a hacer un trabajo en comunidad para tener nuestros galardones, pagarlos, pero también para intentar tener ese primer colchón de capital, que sería más o menos de unos 10 millones de pesos, y empezar a pensar en nuestra sede. Vamos a hacer muchas actividades, vamos a trabajar entre juntos por nuestra sede. Entonces, yo no sé, creo que vamos a grabar un video. Voy a pedirle el favor a Nelson que nos grabe un video explicándonos el tema de la boletería, pero realmente es fácil. Tiene algunos puestos y es de esos cositos de destapar, donde van a tener 3 precios. Van a haber boletas de 5,000, de... ¿Cómo es, Pedrinchi? De 10, de 15 y de 20. Bueno, de 10, de 15 y de 20. Esos son los 3 valores. Cada cartón tiene determinado número. Podemos entonces hacernos partícipes. Cada uno puede coger un cartón si quiere, o buscamos que entre 2 guerreros manejen ese cartón. Ese manejo de esa distribución y de esa coordinación lo va a tener Jackie, que es la secretaria general del grupo y la que tiene el control y la que sabe manejar ese tema a dedo, pues, para que todo nos funcione bien. La idea es que podamos vender todo. El sorteo es el 16 de diciembre. Vamos a sortear 2 cuadros grandísimos al óleo y vamos a sortear un dinero también. Hay primer puesto y hay segundo puesto. Entonces, es algo bien interesante y es un trabajo de todo el grupo. Como les digo, vamos a trabajar por nuestros nuevos galardones para que sean bien hermosos, bien diseñados, y para tener ese primer colchón de nuestra sede, que aspiramos sean 10 millones de pesos. Bueno, listo. Ahora sí, perdón, Pedrito, que me le pasé, pero aquí estamos tomando tinto. Gracias, Pablito. Buenas noches a todos. La paz del Señor sea con ustedes. ¿Cómo les va? Buenas noches. Fortaleza de Dios. Fortaleza de Dios. Fortaleza de Dios, Nelsito. Bienvenidos a todos. Me alegra mucho ver este salón virtual otra vez lleno con todos ustedes. A la gente que se conecta también por primera vez, bienvenidos. La primera invitación es a que ojalá los que no vimos la clase pasada podamos revisar el link que mandó Luis, que es un link para nosotros. Estas 2 clases, la de la semana pasada y esta, son prácticamente para servidores, para el que ya recibió el querigma y todo. ¿Alguien me puede ayudar a tener una pequeña conclusión de la semana pasada, lo que vimos? Estamos viendo el tema del Espíritu Santo, ¿no? Pero un tema de Espíritu Santo un poco más profundo, donde empezamos desde la Santísima Trinidad y todo lo que esto implica. ¿Quién nos quiere ayudar con un par de conclusiones de la semana pasada? Vimos... ¿Ya? Dale, dice, el Espíritu Santo nos dio el capítulo bíblico de San Juan, capítulo 14. Hablamos del Padre, de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, y de la unión, y que es unión hipostática, divina y humanidad. Ok, gracias, Jessica. Sí, vimos un poco la diferencia, ¿no? Fíjense que todo va en armonía. Lo bonito de todo esto, de las cosas de Dios, es que todo va en armonía. El tema que acaba de darnos Fechito es un tema tremendamente conectado con lo que estamos hablando, que es el Espíritu Santo, con el don que es la oración. La oración es ese camino, ¿no? Ese camino
a Dios y ese teléfono, como lo decía Fercho ahora, de comunicación. Gracias, Jessica. ¿Quién más nos quiere ayudar con un par de conclusiones? Buenas noches. Hola, Johncito. Que Dios Padre es nuestro creador y es la cabeza. Jesús es hijo de Dios, es el Redentor y es la segunda cabeza de la Trinidad. Y Dios Espíritu Santo es el santificador, el consolador, el paráclito, es la fuerza que tenemos que tener cada uno para llegar a nuestro Padre. Excelente, John, gracias. Muy bien. ¿Quién más? Toñito, Lucho, ¿cuál es el que va a hablar? Sí. Yo. A ver, primero la edad que la belleza, Toñito. A ver, Lucho. ¿Yo? Hágale. Para mí lo que se me quedó bastante es del Espíritu Santo, que Él es el amor, que es amor puro. Y es el producto del amor entre el Padre y el Hijo. Que hay un amor perfecto entre el Padre y el Hijo, que ahí nació el Espíritu Santo. Entonces, si queremos llenarnos de amor, pidamos al Espíritu Santo. Eso es lo que más se me quedó. Gracias, Luchito. Sí, señor, esa es la fuerza del amor entre el Padre y el Hijo, de ahí viene el Espíritu Santo. Toñito. Nelson, Luchito tenía mis apuntes. Acabo de quitarme lo que iba a decir. Que ese es el resultado del amor entre el Padre y el Hijo. Luchito tenía mis apuntes y me los quitó. Excelente. Doña Margarita está levantando ya la mano en la ciudad garrotera de Piedecuesta. Fortaleza a Dios. Algo importante que nos hablaba Nelson era que Dios Padre es gracia, Dios Padre, Hijo, Él lleva las intenciones de cada uno de nosotros y Dios Espíritu Santo es el que nos renueva. Amén, sí señora, así es. La doctora Poveda levantó la mano ahorita, pero no sé si todavía querrá hablar. Yo la vi que levantó la mano como 400 veces. Necesitan pues van a trabajar por separado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero siempre terminan unidos, ¿no? Como lo hablamos de la Santísima Trinidad. Y que Jesús nos revela al Padre como camino, se manifiesta a sí mismo en cuanto al Hijo y a la palabra del Padre, y como vida nos revela la relación entre el Hijo y el Padre por medio del Espíritu Santo. Genial. Qué bonito que todo esto vaya como asimilándose. Qué bonito verlos con los apuntes. Algunos están diciendo, ay, pero está leyendo. Pues claro, esa es la idea, ¿no? Que cuando vamos a la clase vamos tomando los apuntes y obviamente vamos armando nuestra propia biblioteca. Hoy vamos a terminar con este tema, vamos a continuar y bueno, la semana pasada concluíamos eso, ¿no? Dios Padre es el que nos manifiesta ese amor en la creación, ¿no? Por eso vemos y bueno, yo sé que todo lo tenemos claro, pero cuando hablamos del mundo y de que el mundo es el enemigo, el primer enemigo del hombre, que tiene 3 enemigos, mundo, demonio y carne, no hablamos de la creación, porque la creación es divina, ¿no? La creación la hizo el Señor. Qué bonito a través de ese Espíritu Santo que le pedimos al Señor poder tener la oportunidad de contemplar esa creación tan maravillosa de Dios, en los animalitos, en la naturaleza, en el sol que es radiante, en la lluvia, en tantas cosas que podemos obviamente ver. Dios es el Hijo, Dios Hijo que es Jesús, es el que nos hizo más cercano a ese Dios Padre, ¿no? Porque vino a vivir y habitar entre nosotros, y el Dios Espíritu Santo, pues eso obviamente el que transforma todas esas peticiones y las presenta al Padre. Hoy continuamos con este tema. Jesús nos prometió que el Padre nos enviará el Espíritu Santo. Recuerdan la cita bíblica que hablamos la semana pasada, ¿no? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más mi Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quien se lo pida, ¿no? Entonces Dios nos concede el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como lo decía ahora Toñito y Lucho, es el resultado del amor que une al Padre y a su Hijo. Recordemos que Dios no tiene amor, en Dios no hay amor, Dios es el amor. Él es el amor puro, ¿sí? Siempre que hablamos de amor tenemos que remitirnos ¿a quién? A Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo que crea en Él se salve y no muera, sino que más bien tenga vida eterna. El Espíritu Santo es el soplo de Dios que alienta a la iglesia a cumplir su misión. La iglesia tiene una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Llevar a todas las almas, llevar a todos por el camino, por el redil del Señor. ¿A dónde? A la vida eterna. Recordemos que la iglesia se divide en 3 grupos. Está la iglesia purgante, que son todas las benditas almas del purgatorio.
Está la iglesia triunfante, que son ya nuestros hermanos, nuestros familiares, amigos que se adelantaron y que ya gozan de esa gloria eterna, de esa patria celestial, de esa Jerusalén celeste. Y estamos nosotros, que somos la iglesia militante porque vamos caminando, somos una milicia, ¿no? Eso que estamos haciendo en las mañanas a partir de hoy, que nos explicaba Ferchito, es eso es parte de nuestro trabajo, es la guerra, ¿no? Somos guerreros. Ahí sí, ¿quién nos mandó a meternos acá? Lo que dice Fercho es cierto. Yo creo que varios estamos experimentando en estos tiempos el ataque inminente y tiene que entrar por donde duela. ¿Y duele dónde? Pues por la familia, por la salud. Esos días hemos escuchado realidades muy tesas y uno se queja: Dios mío, no tengo plata. Ay, Dios mío, que el trabajo. Ay, Dios mío, pero escucha uno lo que le está pasando a la familiar de Elsa con su hijo en Uruguay y dice: Dios mío, a mí no me está pasando nada. Esta señora está en una crucijada y una tragedia terrible. O escucha uno lo de María Judith y dice: pues pucha, o sea, yo voy en coche, tengo que sumar, tengo que meterme aquí a orar y a darle verdaderamente apoyo espiritual a estos hermanos guerreros y a toda esta gente que confía en nuestras oraciones, porque es que lo que me está pasando a mí no vale ni la pena quejarme cuando hay tanta gente con necesidades verdaderamente importantes. Hay gente que hoy perdió a sus hijos, hay gente que ayer enterró a su papá y a su mamá, hay gente que tiene los hijos en las drogas, consumidos en el mundo de los vicios, del homosexualismo, de tantas cosas, tantas realidades crudas, verdaderamente bárbaras, que ese recibo de la luz que llegó doble, esa tontería que nos está pasando a nosotros, finalmente es efímera y es algo que va a pasar tarde o que temprano. Como lo decía ahora los salmos que nos recitaba Fercho, esa es la oración de Moisés cuando salió de Egipto: en mi angustia yo clamé al Señor, Él me liberó, ¿sí? Él me escuchó y me liberó. Ese es un cántico de alabanza que elevó el pueblo de Israel a Dios en agradecimiento, ¿no? Luego por allá en el libro del profeta Daniel también lo vemos un poco más extenso. Es un cántico hermoso, este cántico de alabanza al Señor. Vamos a entrar un poco en lo que son los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Son dos cosas distintas, ¿no? La palabra don, como lo decía ahora Fercho, el don de la oración que nos regala el Espíritu Santo, la palabra don significa regalo, ¿sí? Un don es un regalo de Dios. Dios me regala eso, me da eso como regalo, ¿ok? Ahora, cuando yo cojo ese regalo, ese don que el Señor me da, y lo pongo al servicio de su pueblo, ese don se convierte en un carisma, ¿ok? Esa es la definición más clara de esas dos cosas. Un don es un regalo de Dios. Ahora, si yo recibo ese don, todos tenemos los dones. San Pablo deja claro que todos los dones los tenemos nosotros, solo que a veces no los explotamos, no los avivamos en nosotros. Por eso debemos pedir el Espíritu Santo. Pero cuando yo no pongo ese don al servicio del pueblo de Dios, sino que lo cojo para mí, como lo que están haciendo estos curas que nombraba ahora Fercho, falsos, aquí en el Palenque o en otras partes, o como lo que hacen algunos evangelizadores o predicadores que se lucran de esos dones que el Señor dio, obviamente, o que se jactan de una fama ahí ególatra, ¿verdad? Pues eso está mal hecho, porque todo lo que el Señor me da, yo debo ponerlo al servicio de su pueblo. Entonces, cuando yo pongo ese don al servicio del pueblo de Dios, ese don se convierte en un ¿qué? En un carisma. Ahora, vienen después los frutos. Los dones del Espíritu Santo, ¿cuántos son? ¿Alguien me los puede recordar? 7. ¿Cuáles son? Sabiduría, fortaleza, piedad, entendimiento, temor de Dios, ciencia. Fantástico, están bien preparados todos en Querigma. Gracias, Fabianes. Pero no, gracias a todos, porque esa es la idea. Esa es la idea, que lo tengamos claro. Son 7 los dones, recordemos. Don, regalo de Dios, que Dios me da. Yo debo pedírselo para que Él me dé. Señor, yo te pido que por favor me regales ese don de consejo, ese don de fortaleza, el don de la piedad, el de la ciencia, el del temor de Dios, la sabiduría, el entendimiento, Señor, ¿no? La Jacqueline y yo, cuando llegó Jacqueline al grupo, estudiábamos los dones con una canción de Atenas Bénica que acaba de ser nominada al Grammy Latino de música católica, de música cristiana, exactamente, ¿no? Temor, piedad, sabiduría y consejo, fortaleza, ciencia y entendimiento. Jacqueline se sabe esa coreografía. En la próxima vigilia le vamos a poner a que la haga
y todo, así como la que le mandé ayer a Cartelera, ¿no? Yo ya me imaginé, yo cuando vi ese video dije, no, así va a ser Jacqueline en 30 años de hoy, yo cantando ahí en la banda y Jacqueline allá bajando y haciendo sus... No, era Kate. sus coreografías. Bueno, entonces esos dones yo se los pido al Señor, y cuando esos dones se ponen al servicio del pueblo se convierten en ¿qué? En carismas, ¿ok? Pero vienen desde ahí, de esos dones se desprenden 12 frutos, ¿ok? Realmente San Pablo en su carta nos habla de 9 frutos, creo que es la carta a los Gálatas, él nos habla de 9 frutos, pero ya la iglesia el último fruto lo cogió y lo extendió, lo desglosó, digámoslo así, para que lo entendamos mejor, y salieron 12 frutos, pero bíblicamente están los 9 frutos que nos enseña San Pablo. Pero a diferencia de los dones y los carismas, que el Señor me los da como regalo, el apóstol Santiago nos dice en su carta, por sus frutos, ¿qué, Lucho? Lo reconoceréis. Por sus frutos les conoceréis o les reconoceréis. ¿Qué significa? Que los frutos no me los da Dios. Los frutos los pongo yo de mi parte. Si yo cojo esos dones y los administro, esos carismas y los administro, yo soy el que debe, el que está invitado, incitado, por no decir obligado a dar esos frutos. Soy yo. Ahora, también hay una gran diferencia en esto, no quiero entrar en detalles, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿puede existir una persona que tenga don de lenguas y no ser santa? La respuesta es sí. ¿Puede existir una persona que tenga el don de sanación, regalo de sanación, y no ser santa, no estar en concordancia con lo que Dios quiere? Por supuesto. Recordemos que San Mateo nos dice claramente que el demonio también hace milagros y que también van a parar enfermos y paralíticos y van a levantar muertos y todo, pero que cuando lleguen allá a la presencia del Señor, ¿qué les va a decir? Apártense de mí, malditos, no los conozco, ¿no? Señor, en tu nombre curamos, en tu nombre. No, Señor, yo a ustedes no los conozco. Entonces, sí se pueden tener los dones, sí se pueden tener los carismas, pero eso no es símbolo o no es sinónimo de santidad de una persona. Ojo con esto, es un tema profundo lo que estamos diciendo. En cambio, una persona que aflora los frutos del Espíritu Santo ya está mostrando santidad. No se puede mostrar santidad en los dones o en los carismas, pero en los frutos o las virtudes, es lo mismo, frutos o virtudes, sí se muestra santidad. Y ahí podemos ver a una Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, más o menos 40 años y más, sirviendo, montando hospitales, haciendo tantas cosas, ¿verdad? Y ella tuvo una sola locución interna del Espíritu Santo, una moción interna que la llevó a hacer lo que se dedicó a hacer toda su vida. Pero ya, cuando ella muere, es que se descubre en su diario, ella dijo, yo nunca más volví a sentir a Dios, jamás me volvió a hablar, jamás lo volví, pero ella cumplió con lo que el Señor la mandó. Y de ella surgieron muchos, ¿qué? Muchos frutos, ¿sí? La mejor o el mejor ejemplo de estos frutos del Espíritu Santo de Nuestra Señora, la Virgen María. Vamos a recordar un poquitico cuáles son esos frutos del Espíritu Santo, para que, si no nos da tiempo, les voy a enviar ahorita un video del Padre Ángel de los Monteros, donde él nos va a explicar en detalle los dones y en detalle los frutos. Yo quiero como darles esta noche la parte teórica de esto, y ya ahorita podemos ver, o mañana en un momentico podemos ver este videito de 11 minutos. ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu Santo? La fidelidad, la felicidad, la alegría. María era fiel hasta la muerte. Era feliz, por supuesto. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Una felicidad impresionante, un disparo de ese Espíritu Santo que habitaba en ella. Y la alegría, ¿qué más alegría que verle la sonrisa a María? Yo creo que todo el que se pone a ver el rostro de María se tranquiliza, se sosiega, se apacigua. A mí me gusta mucho aquí en la Basílica de Girón cuando voy.
lo tenía mucho por costumbre y hubo un tiempo en la pandemia ahora que pues por entrar por otra puerta y todo lo perdimos. Y era saludar a la Virgen cuando sale uno ya del templo. Aquí hay una Virgen del Carmen grandota, como de 3 metros, y yo siempre me paro ahí, la saludo y le entrego y todo, y siempre salgo así como, pues obviamente venimos de la Eucaristía, venimos del Santísimo, pero pararme ahí para mí ya es como eso, como cuando usted no se puede ir de la casa sin despedirse de su mamá, tal cual. En la Virgen María hay eso, ¿no? Hay alegría, hay sosiego, hay paz, ¿no? Otros 3 dones, otros 3 frutos, perdón, del Espíritu Santo: el amor, la bondad, la paciencia, ¿sí? La paz, la amabilidad, la serenidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya empezamos a ver en una persona que es fiel, que es feliz, que hay alegría, que hay amor, que hay bondad en esa persona, que hay paciencia, que hay compasión, que hay paz, que hay amabilidad, que hay serenidad, que hay sosiego, que hay castidad, que hay pureza, empezamos a darnos cuenta que esa persona reúne ciertas virtudes, obviamente, de santidad. Nosotros no somos quienes para decir fulano es santo y fulano no. Algunas personas van a tener más aflorados ciertos frutos. Pero con lo que quiero dejarles claro esta noche es que yo no puedo andar diciendo, ole, John Roballo, imagínate que yo llevo pidiéndole al Señor fidelidad y nada, man. Yo no soy capaz, el Señor no me ha dado fidelidad. Entonces, John Roballo me va a decir que, oiga, hermano, ¿usted no se acuerda de lo que nos enseñaron allá en Querigma? La fidelidad es un fruto. Usted es el que tiene que ser fiel, no es que Dios le dé la fidelidad. Usted tiene que irse al taller, tiene que irse al gimnasio de la fidelidad y ejercitarla. ¿Con qué? Con la templanza, con el ayuno, con la oración, con la castidad, ¿sí? Luego viene allá Julia y dice, oiga, pero yo sí le pido al Señor paciencia y nada, man. Y es que mi marido medio me la hace y yo de una vez exploto. Dios no me ha dado paciencia, pero si es que Dios no le tiene que dar a usted la paciencia. Usted tiene que irse allá al gimnasio de la paciencia, al taller de la paciencia y ejercitar la paciencia en usted y ponerla musculosa. ¿Estamos entendiendo lo que significan los frutos? Los frutos, ahora, no, como el guerrero dijo, no le voy a pedir a Dios humildad, ni paciencia, ni prudencia, no, pídaselo a Dios, pero entienda que depende mucho de usted. Lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor es la gracia, ese don, ese regalo para que yo pueda terminar por dar ese fruto. Como les digo, más adelantico les voy a enviar el video para que lo veamos esta noche o mañana en algún momento, de una pequeña síntesis o secuencia de lo que son estos dones del Espíritu Santo, regalos del Espíritu Santo, pero también lo que son los frutos que dependen ¿de quién? De mí, de mi trabajo. Obviamente, lo que nos acaba de enseñar Fernando es demasiado importante y es uno de los componentes necesarios para que esos frutos aviven en mí. La oración, la Eucaristía, la contemplación. Recordemos que hace unos días atrás hablábamos de la sabiduría. Creo que era con Lucho y con Toño hablábamos en la consagración de la Virgen María, la verdadera sabiduría, ¿no? ¿Te acuerdas, Toñito? La verdadera sabiduría que viene ¿de dónde? ¿De dónde viene la sabiduría? De la humildad, de la prudencia. Una persona prudente es sabia. Pero para ser prudente yo debo ser una persona silenciosa. Y fíjense que empezamos a enumerar más virtudes. Y la una lleva a la otra. Así como los pecados capitales, que nos hablaba Fecho hace unos días atrás, hace unas semanas, la pereza es como la puerta principal de los pecados capitales. Una persona perezosa fácilmente va a caer en la gula. Una persona perezosa fácilmente va a caer después de la gula la va a llevar a la lujuria. Una persona perezosa en gula y en lujuria, pues automáticamente cae también en el orgullo, en la vanidad, pierde la pureza y por ahí se va. Es como un tobogán. Así mismo son las virtudes. Una persona silenciosa muy seguramente es una persona contemplativa. Una persona contemplativa, pues seguramente es una persona que orante. Entonces es orante, es contemplativa, por ende silenciosa, eso la lleva a ser prudente y ahí viene la verdadera ¿qué? Sabiduría. Así mismo son los frutos. Entonces la oración,
el ayuno, la lectura de la palabra de Dios, la Eucaristía. Todo esto me va a permitir a mí aflorar esos frutos que el Señor me pide que yo dé y que también, al igual que los dones, los ponga al servicio de su pueblo. Perchito. Pedrito, páginas 103 y 104 en el manual. Ok, dones y frutos. 103 y 104 páginas del manual. También podemos complementar esta información de lo que son los dones y los frutos del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En principio, Sí, qué pena. Esto es un atrevimiento que me tomo con el permiso suyo y de fe, porque yo creo que da para el tema, para lo que nos hablaba Fer de la oración y lo que nos estás hablando del Espíritu Santo. Y me lo dieron a mí como consejo, me lo recomendaron y pues yo creo que es mi deber recomendarlo también a todos porque realmente lo necesitamos y es el rosario al Espíritu Santo. Fer nos decía ahorita de la oración y obviamente tenemos que tener nosotros la presencia del Espíritu Santo para que podamos realizar una oración bien dirigida a Dios, no bien dirigida en el sentido de oraciones las más expertas, no, sino una buena comunicación con Él. Y el rosario al Espíritu Santo es súper, súper lindo y nos puede ayudar y se repasan todos los dones del Espíritu Santo en el rosario. Entonces es muy bonito y los invito, le voy a pasar a Fer a él, como un video del rosario del Espíritu Santo para que Fer lo replique a todos los guerreros. Ya. Ok, Jacqueline, el cita tienes abierto el micro. Jacqueline Poveda, muchas gracias. Sí, todo esto son ayudas obviamente en la oración. Imagínense uno, el Padre Pío, con todos esos carismas y dones que tenía, estigmatizado y todo, y fue ahí bien desobediente o fue ahí sin orar y tantas cosas. Entonces todo tiene que ir en una armonía. Perchito. Miren, yo creo que, yo no sé, Pedrinchi, pero a mí sí me gustaría ahondar más en ese tema. Yo no sé si pueda sacarle le alcance para otra clase más, porque solo me voy a devolver a cuando el Señor me dijo que empezara a trabajar para Él. Y yo le dije, pero ¿yo qué voy a decir? ¿Pero yo qué voy a hacer? Pero yo no sé nada de usted. Y el Señor se reía y Él me dijo, solo pide Espíritu Santo, que yo hago el resto. Y yo creo que a nosotros nos hace falta eso. Estas clases, por ejemplo, esta clase de hoy, maravillosa, o sea, excelente, porque es que nos alimentamos y nos llenamos, pero es que lo importante no es solo lo que Nelson nos da, sino empezar a ponerlo en práctica, porque eso es maravilloso, pero si yo no quiero tenerlo, recordemos que Dios no nos pone pistola ni nos obliga, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros empecemos a trabajar y recordemos sobre todo esto que yo les digo, la Virgen María y todos los guerreros que estuvieron me pueden corroborar, nos pidió oración al Espíritu Santo. Oración al Espíritu Santo. Mire, si usted no puede hacer la novena por X, Y, Z, como yo les decía, para que el árbol de Navidad no se nos vuelva, empecemos con la sola oración, pero por lo menos hagámosla, no vocal, sino meditada. Y alimentémonos, y retroalimentémonos, e investiguemos, profundicemos mucho más sobre todo lo que Nelson nos habla, porque es que de verdad el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es la esencia de todo, es el todo en nosotros para poder llevar a cabo esta tarea que el Señor nos encomendó. Entonces, les pido ese trabajo, Pedrinche, y se la dejo, si podemos darle otra clase más a eso, porque me parece muy importante y va muy de la mano con todo lo que estamos haciendo y con todo lo que debemos terminar de hacer. Les reitero la invitación para el viernes, por favor, a nuestra vigilia de oración, 6:30 inicia la Santa Misa y enseguida tenemos nuestra vigilia que no va a ser muy larga, va a ser de más o menos 1:15, 1:20. Después, bueno, el 31 de octubre, que sería el día de un Santo Rosario, ese día vamos a tener
vigilia. Vamos a tener vigilia de oración, ya saben ustedes, para contrarrestar que, ¿no? Entonces, bueno, a todos un abrazo. Bueno, digamos juntos, Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante esta noche ofendamos a tu divino Hijo. Ayúdanos a nuestra bendición, en nombre del Padre y del Hijo. En nombre del Padre, Guerreros. del Espíritu Santo.